A ver, ya les he mandado temprano las diapositivas. Vamos a utilizar estas diapositivas para poder empezar la explicación correspondiente a los temas que vamos a abordar el día de hoy. Nosotros hemos trabajado la última vez, la primera sesión, el enfoque por competencia. Ahora vamos a trabajar el enfoque transversal. Vamos por aquí. A ver. Todos los maestros y maestras de la escuela básica regular buscan desarrollar en el estudiante ciertas características. Esas características están representadas por 11 aprendizajes y los 11 aprendizajes por 31 competencias. Al finalizar la escuela básica regular, el estudiante que tiene que haber alcanzado un perfil. El perfil que le permita insertarse mejor al mundo de hoy. El perfil del egreso. El perfil del egreso es uno solo, sí, pero está estructurado por 11 aprendizajes. Y los 11 aprendizajes están estructurados con el logro de 31 a 30 competencias. Es por esa razón que en el día a día, a través de nuestras programaciones anuales, a través de nuestras unidades de aprendizaje, a través de nuestros proyectos de aprendizaje o sesiones de aprendizaje, nosotros vamos desarrollando en los estudiantes competencias. Los maestros, las maestras no enseñamos la competencia. Nosotros mediamos para que el estudiante las pueda aprender, para que el estudiante las pueda alcanzar, para que el estudiante las pueda desarrollar en sí mismo. La competencia es uno de los fines del por qué el estudiante llega a la escuela. En cada área, en cada nivel, en cada grado, en cada edad, en cada sesión se trabajan competencias. Ahora, pero además de las competencias, también es complemento de esto en los enfoques transversales. Es decir, en cada sesión de clase buscamos dos propósitos. Que el estudiante desarrolle mejor las competencias y que el estudiante dinamice su trabajo a través de los enfoques transversales. Todos los días, todas las sesiones de clase, el estudiante aprende para desarrollar competencias a través de actividades dinamizadoras que representan, por medio de sus actitudes, a los enfoques transversales. Esos son los propósitos de una sesión de clase. Es por esa razón que, por ejemplo, para estos tiempos de educación remota, nos propone el Ministerio a partir de experiencias de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje es un escenario del contexto, de la realidad, del entorno, de la cultura, de la sociedad, de los estudiantes. Esa experiencia de aprendizaje, ¿qué se busca? Trabajarla en el aula para que a través de ella se alcancen dos propósitos. El propósito competencia y el propósito enfoque transversal. Puedo trabajar una competencia o varias, no hay problema. Puedo trabajar un enfoque transversal o varios, tampoco hay ningún problema. Experiencia de aprendizaje busca alcanzar a través de ella dos propósitos. El propósito competencia y el propósito enfoque transversal. Esas competencias, esos enfoques, esos propósitos van a ser alcanzados a través del logro de un producto. Y el producto va a ser evaluado a través de los criterios de evaluación. Y yo voy a recoger los resultados de la evaluación a través de instrumentos de evaluación. Es por esa razón que la estructura de una experiencia de aprendizaje es competencia, enfoque, productos, criterios e instrumentos de evaluación. Normalmente también lo hacemos a través de una sesión de clase. En una sesión de clase establecemos el título de la sesión, los datos generales de la sesión, los propósitos de la sesión, competencias, capacidades, estándar, desempeño, producto, evidencia, criterios, las actividades previas al inicio de la sesión, los momentos de la sesión, inicio, desarrollo, cierre, y si quizás también podría ir, en algunos casos, lo que se va a hacer en cuanto a la evaluación del aprendizaje. Pero esto tiene que quedar claro. Siempre en cada sesión de clase, los estudiantes no aprenden temas.
no aprenden contenido. En cada sesión de clase yo debo de propiciar como buen docente que el estudiante desarrolle competencias dinamizando los enfoques transversales. Las competencias como enfoque ya lo hemos visto en la primera sesión. Ahora, de acuerdo a lo que hemos programado, nos toca trabajar sobre los enfoques transversales. Vamos entonces a desarrollar los enfoques transversales. Ahí están. Toda sesión de aprendizaje tiene dos propósitos. El propósito competencias y el propósito enfoques transversales. Las competencias están programadas por áreas, pero hay dos competencias transversales que siempre se trabajan en todas las áreas. La competencia aprender con autonomía y la competencia uso de las TIC. Esas dos competencias son transversales, quiere decir en cualquier área, trabajando cualquier competencia, ellas también tienen que ser desarrolladas. Y otro propósito es el enfoque transversal. Vamos por acá. A ver, hay que tener un poco de cuidado. Una cosa es enfoques del currículo nacional, otra cosa son los enfoques transversales y otra cosa son los enfoques de área. Los enfoques de área son las propuestas de cómo debe ser enseñada o aprendida un área en particular. El enfoque de resolución de problemas para matemáticas, el enfoque comunicativo para el área de comunicación, el enfoque de alfabetización e indagación científica para ciencia y tecnología, el enfoque del desarrollo personal y ciudadanía activa para personal social o ciencias sociales. Una cosa es el enfoque de área. Otra cosa son los enfoques del currículo nacional. Un enfoque es una propuesta, es una perspectiva, es una forma, es una postura de cómo se debe de lograr aprendizajes en la escuela. De acuerdo a los enfoques del currículo nacional, tenemos el enfoque del positivismo, el enfoque del sociopositivismo, el enfoque del pensamiento complejo y el enfoque por competencia. Otro aspecto es el enfoque transversal. Los enfoques transversales son actividades que desarrolla el estudiante y que dinamiza el aprendizaje y que a través de ello el estudiante presenta o desarrolla o plasma sus acciones. Y a consecuencia de las acciones podemos observar los valores y actitudes que presenta. Por eso dice, un enfoque transversal, los enfoques transversales son la concreción observable de los valores y las actitudes. Por ejemplo, un valor que promueve la institución educativa X es el respeto. Ese valor se tiene que plasmar en un determinado enfoque. Un enfoque, por ejemplo, el enfoque del derecho y el enfoque del bien común, por ejemplo. Entonces, los enfoques transversales son actividades dinamizadoras, acciones que los estudiantes ejecutan, acciones que la comunidad educativa ejecuta y que a través de esas acciones podemos observar por medio de las actitudes los valores que están puestos en uso. Los enfoques transversales no solamente lo plasma el estudiante en la realidad. Los enfoques transversales también son actuaciones que deben demostrar los maestros, las maestras, el auxiliar, la auxiliar, el administrativo, los directores, los padres de familia, toda la comunidad educativa. Si hemos programado para el mes de septiembre, de repente por ahí, trabajar el enfoque del bien común, toda la comunidad educativa tiene que plasmar acciones, actitudes, sostenida en ciertos valores que demuestren, pues, que pueden ejecutar el enfoque del bien común. ¿Qué será el enfoque del bien común? Eso lo vamos a ver más adelante. Los enfoques transversales se trabajan de manera paralela, interrelacionada a las competencias de desarrollo. Por ejemplo, yo desarrollo hoy la competencia producción oral, esta también va trabajando con un determinado enfoque que yo he planificado. Yo voy a trabajar hoy día la competencia construir su identidad, también vamos trabajando paralelamente el enfoque o los enfoques que hemos planificado para esta sesión, para esta unidad, o para ese mes, o para ese trimestre o trimestre. Entonces,
No es que el enfoque se trabaja aparte y la competencia aparte, no, van de manera paralela, interrelacionada una a otra. Por ejemplo, para poder entender, a ver, digamos que yo estoy trabajando en la competencia, gestiona responsablemente el espacio natural y social, porque he descubierto una problemática en el ambiente, en la sociedad, en el contexto. La problemática, por ejemplo, de contaminación ambiental. Entonces, si voy a trabajar en la competencia, gestiona responsablemente el espacio natural y social, yo necesito poner en uso un enfoque que vaya relacionado a esa competencia, que consolide lo que quiero lograr en esa competencia. Entonces, de todos los enfoques, yo escogería el enfoque ambiental. Así, de esa manera, dicho enfoque podrá operar de manera interrelacionada con la competencia a desarrollar. Ahora, los enfoques que se seleccionen, los enfoques que se escojan trabajar, se dan a proponer a partir del análisis que podamos hacer de las necesidades y problemáticas del contexto local y contexto global. Si estamos en un caserío, trabajamos el análisis exterior de ese caserío. Si estamos en un centro poblado, o estamos en un anexo, o estamos en una urbanización, o estamos en un distrito, en una provincia, en una región, en un país, en un continente o en el mundo, la idea es que el enfoque que se ponga en uso o a trabajar debe de responder a las necesidades de la realidad, a la problemática de la realidad, producto del análisis que hemos hecho sobre ello. Es por esa razón que ya no hacemos una planificación como antaño. En antaño, para poder planificar, nos preguntábamos, ¿qué tema vamos a enseñar? ¿Qué contenido vamos a enseñar? Y eso lo podíamos observar en el diseño curricular nacional 2011-2009, hasta en el diseño curricular nacional 2015. Pero ahora nosotros aplicamos el criterio de planificación inversa. En el criterio de la planificación inversa, nosotros preguntamos, ¿qué necesitan aprender los estudiantes? Para saber qué necesitan aprender los estudiantes, hacemos el análisis de las necesidades y problemáticas del contexto local y global, porque es en ese contexto donde el estudiante se va a desenvolver. Es decir, yo no escojo el enfoque porque me parece que esto está bien, no. El enfoque lo escojo a partir del análisis que he hecho de las necesidades y problemáticas del contexto local y global. Cuidado, una cosa es enfoque transversal o enfoques transversales y otra cosa son los temas transversales. No es lo mismo enfoque que tema transversal. Los temas transversales eran contenidos que tendrían que responder a una problemática para disminuirla. Eso se trabajaba sobre todo con el diseño curricular nacional 2009, 2011 hasta 2015. Ahora no. Ahora, en vez de trabajar temas, trabajamos enfoques transversales. No es lo mismo. ¿Cuáles son los enfoques que propone el currículo nacional? Son 7. El enfoque inclusivo o atención a la diversidad, el intercultural, la igualdad de género o el enfoque de género, el enfoque ambiental, búsqueda de la excelencia, orientación al bien común, el enfoque de derecho. ¿Por qué el Ministerio de Educación ha planteado, ha propuesto estos 7 enfoques? Porque estos 7 enfoques responden a las necesidades que tiene la población, responde a las necesidades que tiene el país, responde a la problemática que se está observando. Por ejemplo, en el país y en el mundo, cada día que pasa, somos más humanos, somos más marginantes, somos más apartantes de las personas que no son iguales social, económica, cultural o políticamente a nosotros. Entonces, hay un gran problema ahí. Es por esa razón que hay que promover actividades donde se desarrolle la inclusión y atención a la diversidad. Entonces, no es un invento que por ahí salió, es una necesidad que se tiene como país, es una necesidad que se tiene como provincia, como región. El enfoque intercultural también sería otro ejemplo. ¿Por qué le han propuesto el enfoque intercultural? Porque somos un país diverso, plurilingüe, multilingüe, pluricultural, donde aproximadamente 73 comunidades culturales distintas se distribuyen en el territorio nacional. ¿De acuerdo? Entonces, los enfoques transversales no son propuestas hechas de la nada, tienen una razón de ser. Ahora,
De estos 7 enfoques transversales, yo les sugiero a ustedes profundizar más sobre el enfoque inclusivo, el enfoque intercultural y el enfoque de orientación al bien común. ¿Por qué? Porque son los enfoques que han venido propuestos como casos en los exámenes 2017, 2018, 2019. Es decir, si revisamos... porque este toma su paso. Es Con decir, las si duras. revisamos... Es que ustedes sirvan de Z, ya. No es que ustedes, yo también. Si revisamos nosotros los exámenes anteriores, vamos a darnos cuenta que la mayor cantidad de preguntas relacionadas a enfoques son sobre el enfoque intercultural, son sobre el enfoque inclusivo y orientación al bien común. Es una sugerencia. Vamos a explicar rápidamente de qué se trata cada uno para yo tener la base teórica y marcar la alternativa correcta de acuerdo a la pregunta de caso que según el enfoque se proponga. Cuando decimos enfoque inclusivo, nos referimos a que hay que proporcionar actividades que permitan que los estudiantes involucren a los estudiantes con habilidades distintas en las mismas actividades comunes. La inclusión no es que vamos a crear actividades más sencillas para los que son inclusivos, no. La inclusión significa involucrar al estudiante inclusivo en las distintas acciones o actividades comunes que los estudiantes también estén desarrollando. De eso trata o de eso busca el enfoque inclusivo. Involucrar a los estudiantes con habilidades diferentes, involucrar a los estudiantes con habilidades distintas. Puede ser TDA, puede ser TDAH, puede ser TDAHI, puede ser Asperger, puede ser autista, puede tener dificultad cognitiva, dificultad motora, dificultad auditiva, dificultad visual. Todos ellos forman parte de los estudiantes inclusivos y otros más, lógicamente. Ahora, pero el enfoque inclusivo no solamente es para poder involucrar a los estudiantes con habilidades distintas, sino que el enfoque inclusivo también propone la atención a la diversidad. Es decir, si yo quiero ser una maestra o maestro inclusivo, debo de atender a la diversidad que se da en mi aula de clase. Porque las aulas de clase no son homogéneas, son heterogéneas. No todos los estudiantes, por ejemplo, utilizan el mismo tiempo para aprender, ni todos los estudiantes utilizan la misma forma de aprender. Entonces, mis estrategias, mis métodos, mis técnicas que yo proponga como maestro o maestra debe de atender a esa diversidad. Por eso yo no puedo enseñar de la misma forma a todos, tampoco puedo retroalimentar de la misma manera a todos, tampoco puedo yo evaluar de la misma forma a todos. ¿Por qué? Porque todos no aprenden de la misma manera. Entonces, cuando usted y los estudiantes atienden a esa diversidad que existe, ya sea ritmo de aprendizaje, ya sea estilo de aprendizaje, están trabajando el enfoque transversal, inclusión o atención a la diversidad. El enfoque intercultural es tan igual como el principio de la interculturalidad. El enfoque intercultural propone observar acciones a través de las cuales los estudiantes se vayan enriqueciendo culturalmente, vayan compartiendo culturalmente. Eso es lo que busca el enfoque intercultural. Les hice la aclaración que no es lo mismo que el enfoque multicultural. El enfoque de género, que lo han manoseado totalmente, solamente propone incentivar en la escuela la igualdad entre varones y mujeres para disminuir los feminicidios, para disminuir los abusos de un género u otro, nada más. Eso es lo que propone el enfoque de género. El enfoque ambiental, aquí sí hay una cosa también importante. Si yo leo enfoque ambiental, ¿qué idea se me presenta en la mente? Relacionado al medio ambiente, la naturaleza, la tierra, todo ello. No solamente es eso. El enfoque ambiental también propone que el estudiante pueda mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, yo como maestra en las clases presenciales debo de cuidar que los estudiantes, debo de procurar que los estudiantes no insulten el aula de clase o no insulten el patio de la escuela.
Eso es trabajar el enfoque ambiental. Pero además, yo como maestra debo de preocuparme, si estoy sobre todo bien en escuela primaria, que los estudiantes traigan una lonchera saludable, porque eso se refiere a la calidad de vida relacionado al enfoque ambiental. El enfoque de búsqueda de la excelencia. ¿Todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo? No. ¿Todos los estudiantes aprenden al mismo nivel? Tampoco. Por lo tanto, ¿qué debo de propiciar yo? Que los estudiantes que aprenden de forma más rápida o aprenden a un alto nivel deben tener la oportunidad de seguir perfeccionando sus aprendizajes para poder lograr alcanzar la excelencia. El enfoque de orientación al bien común, ¿de qué se trata? Que todo lo que nosotros vamos a crear, construir, aprender, lo tenemos que compartir con los demás. Las herramientas que estamos usando para descubrir nuestro aprendizaje, tenemos que ponerle al servicio de los demás. Esa es orientación al bien común. Cuando el maestro o maestra observa que sus herramientas, los estudiantes lo ponen al servicio del grupo, cuando sus ideas las ponen al servicio del grupo, cuando sus productos lo explican para que todos los grupos tengan conocimiento de cómo se alcanzó, eso quiere decir que el bien individual de uno se pone al servicio de los demás. Ese es el enfoque de orientación al bien común. Si yo propicio que mis estudiantes opinen libremente, expresen lo que piensan, debatan, lleguen a consenso, respeten los acuerdos, estoy trabajando el enfoque de derecho. El enfoque de derecho propone a que nosotros tenemos que ver que los niños, infantes, adolescentes inicial tienen tantos derechos como nosotros los maestros y maestras que somos adultos. Si yo, maestro, tengo derecho a criticar, el niño también. Si yo considero que tengo derecho a opinar, el niño también. Si yo considero que tengo derecho a reclamar, el niño y la niña también. No por el hecho de que sean pequeños, no tengan el derecho de poder expresarse como grandes. Eso se trata el enfoque de derecho. Para tener una mayor claridad sobre esto, vamos a resumir los valores que el currículo nacional propone para cada enfoque. A ver, los valores, si usted considera necesario, los puede copiar del currículo nacional a su planificación, o en todo caso, adecuarlo a su contexto sin desnaturalizar de acuerdo al currículo que está proponiendo. El enfoque de derecho propone la defensa de la libertad, la responsabilidad, el diálogo y la concertación, que hoy necesitamos mucho en nuestro país, porque hay mucha ausencia de diálogo y concertación. El enfoque inclusivo, respeto a las diferencias, la equidad en la enseñanza, todos tienen que ser atendidos de la misma manera, confianza en la persona, porque no todas las personas son perfectas, también tienen defectos que deben de ser conducidos, orientados con la ayuda del maestro. Lo intercultural, el respeto a la identidad cultural, la justicia, el diálogo intercultural. Ojo con eso, una cosa es dialogar de manera intercultural y otra cosa es respetar la multiculturalidad. El enfoque de género, el desarrollo, la defensa de la igualdad, la dignidad, la justicia, la empatía entre género masculino y género femenino. No hay más discusión sobre eso. El enfoque ambiental, ser solidario con el planeta, tener equidad interferencial, justicia y solidaridad entre con los recursos ambientales o naturales que existan, respetos a toda forma de vida. Orientación del bien común, hay que tener equidad y justicia, solidaridad, empatía, responsabilidad, poner al servicio de los demás lo que nosotros tenemos como propio. La búsqueda de la excelencia, flexibilidad y apertura, superación personal. Si un estudiante, por ejemplo, terminó la actividad porque le fue bastante sencillo para él o para ella, no lo dejemos cruzado de brazos esperando que otros terminen. Perfeccionemos sus habilidades, alimentemos su entusiasmo por aprender, por ejemplo, dándole la oportunidad de ayudar a otro compañero o desarrollando actividades más complejas que las que todos están haciendo. Eso logrará que el estudiante desarrolle más aprendizajes y habilidades y alcance el conocimiento. ¿Cómo se trabajan los enfoques transversales? A ver. ¿Y cómo se observa?
Yo sé que son 7 enfoques. Perfecto. ¿Cuál de ellos trabajo? ¿Los trabajo en orden? ¿Uso cualquiera de ellos? ¿Depende de qué? ¿De qué depende que yo escoja ciertos enfoques? ¿De qué depende que yo empiece con este enfoque y no con los demás? ¿De qué depende? Depende de la planificación anual que usted ha hecho. Para hacer esa planificación anual, debe de considerar la necesidad de aprendizaje que tienen los estudiantes. Por ejemplo, el año anterior terminó el año escolar donde yo pude observar que los niños y las niñas no se llevaban bien. Entonces, hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad que los estudiantes mejoren sus relaciones sociales entre varones y mujeres. Por lo tanto, hay una prioridad, trabajar el enfoque de género. ¿Por qué? Porque eso va a responder a la necesidad de aprendizaje que tienen los estudiantes. Ese es un criterio. El otro criterio para poder seleccionar enfoques dependerá de la situación significativa que usted ha identificado para poder desarrollar una determinada competencia programada. Me explico. La situación significativa, ¿qué viene a ser? Viene a ser una parte de la realidad o el contexto. Esa realidad, el contexto que describe un problema y una consecuencia. Por lo tanto, para superar el problema y la consecuencia, ¿qué necesitamos hacer? Alcanzar aprendizajes retadores y desafiantes. Entonces, si por ejemplo la situación significativa describe un escenario donde el medio ambiente que está frente a la escuela, representado por un parque que está contaminado, eso quiere decir que nosotros tenemos que trabajar una competencia que responda mejor a ese problema. Una competencia que podría responder mejor a ese problema es la competencia que gestiona responsablemente los recursos naturales y sociales. O en todo caso, otra situación significativa. Una situación significativa de la realidad aula. Nos hemos dado cuenta que los estudiantes son muy consumistas, no saben gastar su propina, su dinero, son muy consumistas, como había señalado. Hay una problemática, sí hay una problemática. ¿Qué necesitamos hacer? Disminuirla. Para eso trabajamos la competencia que gestiona responsablemente los recursos económicos. Si vamos a trabajar la competencia que gestiona responsablemente los recursos económicos, entonces buscaremos un enfoque transversal que responda mejor a esa situación significativa, que responda mejor a esa competencia. Podría ser, por ejemplo, el enfoque de derecho. Si la situación significativa es contaminación ambiental y por lo tanto estamos trabajando en la competencia que gestiona responsablemente los recursos naturales y sociales, el enfoque que mejor responda a esa situación o competencia es el enfoque ambiental. Así nosotros vamos escogiendo los enfoques y le vamos dando un orden. La prioridad es qué necesidad de aprendizaje tiene el estudiante. La prioridad es qué tipo de situación significativa se está abordando con usted. ¿Cómo yo puedo observar si los estudiantes me están trabajando esos enfoques? ¿Cómo yo puedo evaluar si los estudiantes están desarrollando tal o tal enfoque de acuerdo a lo que nosotros hemos planificado? Bueno, para eso nosotros proponemos las actitudes que deben de ser observadas. Nosotros proponemos actitudes que deben de ser observadas. ¿Qué cosa viene a ser una actitud? Una actitud viene a ser una acción observada. ¿Quién ejecuta esa acción observable? Esa acción observable la ejecuta el estudiante. ¿Quién va a poder un ratito, por favor, vamos a apagar el micro? Ya. ¿Quién va a poder o debe de observar? Debe de observar esta acción que el estudiante haga, el maestro. Entonces, a través de la observación de las actitudes, vamos a ir verificando si se está trabajando un determinado enfoque o no. Las actitudes son acciones observables que se muestran a través del comportamiento. El comportamiento es el conjunto de experiencias sociales, culturales y educativas que el estudiante pone de manifiesto o la persona pone de manifiesto cuando se desenvuelve frente a los demás.
Este comportamiento será de acuerdo a la conducta que muestre ante una situación X o una situación social determinada. Vamos, por ejemplo, si yo he propuesto el enfoque de derecho como necesidad de aprendizaje de mis estudiantes, de repente no se saben escuchar, no respetan la opinión, entonces, ¿cómo yo podría darme cuenta si el enfoque de derecho se está trabajando? Observando que los estudiantes y los docentes intercambian sus ideas llegando a consenso. Si ellos intercambian ideas con respeto, llegan a acuerdos producto de discusiones, eso quiere decir que está trabajando el enfoque del derecho. Si yo quiero trabajar el enfoque del bien común, una actitud que yo pueda proponer es la siguiente. Estudiantes y docentes comparten herramientas y experiencias. Claro, cada uno tiene una herramienta y esa herramienta es un bien individual. Pero cuando empiezo a compartir con los demás, se vuelve un bien común. Si yo observo que haciendo trabajo en equipo comparten sus ideas, comparten sus materiales, comparten sus experiencias, estamos trabajando el enfoque del bien común. Entonces, para poder observar los enfoques, vamos a ir observando las actitudes. Para observar las actitudes, tenemos que propiciar acciones que los estudiantes ejecuten a través de su comportamiento. Otro ejemplo de actitudes. A ver, yo estoy trabajando el enfoque de orientación al bien común. Me doy cuenta que eso funciona, por ejemplo, si se solidarizan con la necesidad de los miembros de aula y comparten espacios educativos, recursos, materiales, tareas o responsabilidades. Si he escogido el enfoque de derecho, ¿cómo podría darme cuenta que este funciona? Cuando observo yo que los estudiantes intercambian ideas para construir puntos de consenso sobre la norma de convivencia. Si yo trabajo el enfoque de género, entonces yo tendría que observar que los estudiantes y las estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres al asumir responsabilidades en el cuidado de los espacios y materiales educativos. Esas actitudes yo las he propuesto para poder darme cuenta si el enfoque transversal planificado está trabajando o no. Algunos copiamos las actitudes que el currículo nacional nos da como propuesta, pero no es indispensable copiar lo que el currículo nacional presenta como actitudes de cada enfoque. Nosotros también podemos generar otros adecuados al contexto de nuestra aula, al contexto de necesidad del grupo de estudiantes que está a nuestro cargo. Eso se trabaja en cada sesión, en cada unidad, en cada proyecto, en cada programación anual. No hay sesión de clase donde no se trabajen los enfoques transversales. ¿Alguna pregunta en este punto, por favor? ¿Quedó claro lo que son enfoques? Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas está? tardes. Adelante. Bien, estaba usted estableciendo la diferencia entre temas transversales y enfoques transversales. Sí. ¿Y esto cómo se puede evidenciar ya en las sesiones o en los materiales que planificamos? O sea, los temas transversales o ya están completamente desfasados o ya no se pueden tocar porque todavía hay algunos materiales, creo que los mencionan entonces para corregirnos. Sí, hoy en día ya no se usan temas transversales. Era una propuesta anterior en el sistema curricular nacional. Hoy se trabaja sobre todo el enfoque transversal. Ahora, ¿puede haber una competencia transversal? Puede haber una competencia transversal. ¿Puede darse el caso que las aulas de la escuela trabajen la misma situación significativa? Sí, es una situación significativa transversal. Puede, pero ya no se trabajan temas transversales. Bien, maestro. Una consultita más respecto al uso del término más adecuado para el tema del enfoque transversal inclusivo. Se menciona involucrar pues, en las mismas actividades a los chicos que tienen diversidades, por ejemplo, en su sistema en su estilo de aprendizaje, pero también a los TDAH, a los Asperger, a los autistas. ¿Cuál es la forma más apropiada de llamar a este grupo sin que resulte tal vez, no sé, ofensivo?
o impertinente, ¿no? ¿Cuál sería la forma de Bueno, llamarse? normalmente hay dos términos, estudiantes con habilidades distintas o estudiantes con habilidades diferentes. Ya no se le dice, por ejemplo, estudiante Down, estudiante autista, tiene autismo, muestra autismo, no. Solamente se les da el término estudiantes con habilidades diferentes, o estudiantes con habilidades diversas. Esos dos temas son los que hoy en día utiliza la psicopedagogía para referirse a ese grupo. Yo diría estudiante con habilidad diferente, pero es Perfecto, habilidad. maestro. Ujú. Maestro, entonces lo recomendable, sabemos que en las actividades de cada sesión lo ideal es involucrarlos, ¿no? No como propiciarles, no hacerles saber, mira, tú eres especial, tú eres distinto y te voy a dar algo diferente. Pero en ciertas actividades, por ejemplo, siendo más concretos, en el sistema de evaluación, es propio del enfoque inclusivo evaluarlos de una manera distinta en algunos casos. Por supuesto que es propio de un enfoque inclusivo. No solamente a los estudiantes con habilidades distintas, sino también a los estudiantes que pertenecen al grupo común, el grupo estándar, ¿no? Porque no todos son evaluados, porque no todos tienen el mismo estilo de aprender. Por ejemplo, usted evalúa haciendo que todos los estudiantes construyan un ensayo, digamos, o un resumen, o un cuento. El estudiante intrapersonal va a estar concentrado en elaborar su cuento. El estudiante lingüístico también va a estar concentrado trabajando su cuento. El estudiante teórico o el estudiante reflexivo también está adecuado, atento, concentrado, construyendo su cuento. Pero el estudiante pragmático o el estudiante activo o el estudiante cinésico no están cómodos elaborando de esa manera ese cuento para ser evaluado. Y si no tienen comodidad, lógicamente que sus procesos cognitivos no son tan sólidos como los estudiantes que sí están cómodos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una evaluación diferente para ellos. Por ejemplo, no hacerles redactar el cuento, sino hacerles que presenten o dinamicen un cuento. Y que a través de esa presentación o dinamización identifiquen las partes de ese cuento. Entonces, a eso nos referimos. Si nosotros evaluamos de forma distinta, de acuerdo a las características y necesidades que tiene el estudiante, estamos evaluando bien. Antes era una norma, regla, todos empezaban a la misma hora y todos terminaban a la misma hora. Pero no teníamos en cuenta que hay algunos que hacen procesos más lentos, otros hacen procesos más acelerados, y otros hacen procesos estándar normal, común, normal. Si evaluamos usando el mismo tiempo para todos, hay estudiantes que no llegan a terminar. No porque no estudiaron, no porque no aprendieron, no porque no se esfuerzan, no porque no son responsables, sino que su proceso cognitivo son lentos, ritmo lento de aprendizaje. Pero nosotros decimos, no, jalado, desaprobado, porque solamente hiciste 1, 2 y eran 5. Eso no es muy justo, digamos así, para una evaluación. Entonces, complementando la idea que usted presenta, sí es verdad, hay que evaluar a los estudiantes de manera diferente. ¿Alguna otra consulta de alguna otra colega o de la profesora que está comunicándose en este momento? Solo que cada vez me siento más apenada por el sistema educativo en el cual, bueno, personalmente me encuentro. Es un colegio nacionalmente prestigioso, pero lamentablemente cada vez que los profesores que nos capacitamos planteamos estas propuestas, hay una resistencia total. Lamentablemente lo digo, ¿no? Soy una de las que, bueno, invierto en mi propia capacitación a veces eh, y no recibo una respuesta positiva por parte de mi institución. Y es por eso que este año, después de tantos años, he decidido dar una oportunidad en el examen de nombramiento. Nunca lo había visto como una opción.
estaba muy contenta en mi colegio particular, pero lamentablemente ya llega a otro nivel, ¿no? Ya no es económico, sino es que no satisface tu vocación, ¿no? Porque Exacto, sientes que ya nosotros hay tenemos otra forma de, limitación. claro, otra forma de Me percibir el fenómeno siento, humano. sí, Sí. me siento ya atada de pies y manos y más bien con todo esto que estoy aprendiendo cada vez me da mayor libertad. Y me siento muy contenta y esperanzadora por eso, más bien. Bueno, gracias colega, por sentirse así, al igual que todos nosotros. Vamos. Segundo punto importantísimo también en el temario es lo que se llama aprendizaje significativo. Pero antes de eso, vamos a resolver el primer caso. A ver, para ustedes, ¿cuál sería la respuesta en ese caso? Lo leo. Es un caso propuesto por el Minedo en el año 2019 en un examen de nombramiento. Durante una sesión de aprendizaje, un grupo de estudiantes comentan, preocupados, que han notado una gran acumulación de basura en las inmediaciones de la institución educativa. En este contexto, uno de los estudiantes dice lo siguiente: no esperaba encontrar tanta basura por aquí. ¿Es que nadie se pone a pensar para qué están los basureros? ¿Tenemos que hacer algo? No. Varios estudiantes se mostraron de acuerdo con la iniciativa de su compañero. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para promover que los estudiantes organicen su participación en acciones orientadas al bien común? Esa es la pregunta. Orientadas al bien común. ¿Cuál de las tres alternativas presenta una acción o varias acciones orientadas al bien común? Dijimos, la orientación al bien común, ¿a qué se refiere? Se refiere a que la persona, el individuo, el grupo, ponga sus habilidades, sus conocimientos, sus intereses en bien de la comunidad a la cual forma parte, en bien del mundo al cual pertenece. Mi bien personal al servicio de los demás, mi bien individual al servicio de los otros. Mis habilidades, mi conocimiento, mis capacidades, mi preocupación para la mejora del mundo que está fuera o alrededor de mi persona. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Qué letra? Escribe la letra, por favor. Podría ser la A, la B, la C. Gracias, profesora Claudia. Ya tenemos una respuesta. La B, la profesora Josefina. Gracias por su participación. Hay dos propuestas. La profesora Mary también la B. ¿Por qué no la C? A ver, vamos a leer la C. ¿Por qué la han descartado? Vamos a ver. Presentar a los estudiantes un árbol de problemas en que se muestren las causas y consecuencias del problema observado. Luego, presentarle las soluciones más adecuadas, considerando su viabilidad. Finalmente, al término de la ejecución de la propuesta de acción, se valora el desempeño de los estudiantes. No, ¿por qué? Porque el maestro es quien interviene, el maestro es quien propone, quien ejecuta, y lógicamente que los estudiantes no ponen sus habilidades para poder construir la propuesta. Descartada la C. Vamos a ver la B. Solicitar a los estudiantes que se informen sobre problemas vinculados al manejo de residuos sólidos. Luego, pedirles que indaguen qué propuestas de acción se han utilizado para resolver problemas similares a los que ellos han observado en su localidad. Finalmente, evaluar con ellos la efectividad de dichas propuestas. Los estudiantes se están poniendo al servicio de otras comunidades interesados indagando otras realidades, pero no la suya. La idea es que ellos respondan a la realidad donde han encontrado el problema. La A es la A. Pedir a los estudiantes que busquen información sobre las posibles causas del problema observado de su localidad, de su comunidad. Luego, elaborar con ellos una propuesta de acción que atienda a las causas identificadas de esa problemática de la realidad del contexto y consideren los recursos disponibles con mejor cuenta. Finalmente, acompañar la ejecución, no desarrollar, acompañar la ejecución de la propuesta
y la evaluación de los procesos y de los resultados. En la letra A, bien común, pongo mis habilidades, conocimientos, herramientas, todo lo que fuese mío, al servicio de los demás, en este caso, al servicio de la solución del problema de mi localidad. Parecía la B, pero el maestro les está pidiendo indagar otra realidad, no la que está presentando el problema. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje significativo, nos referimos a un aprendizaje útil, pertinente, funcional y profundo. Si hoy trabajamos competencias, es para ponerlas en uso. Una cosa era aprender contenidos y otra cosa es aprender competencias. El aprender contenidos no era significativo. El aprender competencias sí es significativo. Vamos a demostrarlo. Antes aprendíamos en comunicación o lenguaje el verbo, el sujeto, el adverbio, el artículo, el modificador directo, el modificador indirecto, el adjetivo, calificativo, valorativo, el verbo de todo tipo. Nos preguntamos ahora, si hemos aprendido tanto sobre predicados, sujetos, directo, indirecto, objetivo y todo ello, ¿en qué momento de nuestra vida lo estamos utilizando? No lo utilizamos como normalmente en ningún momento, en algunos pocos momentos de nuestra vida. Quizás para postular a la universidad nos sirve, pero para el resto de actividades o acciones que la vida nos da, no necesariamente nos va a servir. Es decir, aprendíamos solamente para saber o tener conocimiento, pero no lo sabemos usar en la vida. En cambio, hoy en día, en el área de comunicación, se aprende la competencia producción oral. La pregunta es, ¿la producción oral se hace necesaria cada día en nuestra vida? Por supuesto que sí, porque cada día de nuestra vida necesitamos comunicar nuestras ideas, necesitamos comunicar nuestros pensamientos, necesitamos comunicarnos con los demás. Por eso hay que saber hablar bien, hay que saber expresar bien lo que pensamos. Y eso busca la competencia producción oral. Entonces, ¿la competencia producción oral es más significativa para nosotros? Sí. Es que se aprende de manera significativa utilizando los saberes previos que el estudiante tiene y los saberes nuevos que la maestra está proponiendo para lograr mejores aprendizajes. ¿Okay? Por eso la gran diferencia entre una competencia y un contenido, un tema, es amplio. Aunque por ahí todavía hay corrientes que quieren volver al curso, a la asignatura, al contenido, al tema, porque creen y consideran que no es adecuado aprender competencias. Bueno, cada uno con sus ideas y pensamientos. Otro ejemplo para poder darnos cuenta qué importante es aprender competencias, porque la competencia se aprende significativamente. A ver, antes estudiamos héroe de Angamos, Grau, héroe de Arica, Bolognesi, héroe de la Fuerza Aérea, Quiñones. La pregunta es, ¿eso es significativo para lo que vamos a necesitar en nuestras vidas? No es muy significativo, salvo que nos hagan una pregunta de cultura general o salvo que nosotros postulemos a una universidad. Pero ahora, en el caso de la historia, por ejemplo, se aprende la competencia, construye interpretaciones históricas. Es decir, yo voy a construir una explicación sobre algo que sucedió. Para construir esa explicación sobre algo que sucedió, tengo que saber utilizar las fuentes de información, ubicarlas en el tiempo y construir una explicación. Eso podemos hacer mejor para la vida, claro, porque siempre vamos a necesitar explicar algo. Siempre vamos a tratar nosotros de participar, pero sustentado en información veraz. Eso es más necesario y más significativo para la vida. Entonces, en resumen, el aprender competencias es aprender significativamente. El aprender competencias es darle al estudiante la oportunidad de poder usar los saberes previos y armonizarlos a los saberes nuevos, generando un aprendizaje significativo. Por esa razón, la escuela de hoy ya no es o no debe ser la escuela libresca, pizarresca o cuadernesca. El estudiante no debe de aprender mirando el cuaderno, mirando la pizarra o mirando al libro solamente. El estudiante tiene que aprender mirando la realidad, mirando la parte de la realidad que más interesante sea para él. Por eso, un aprendizaje significativo
parte de una situación significativa, como ustedes pueden observar en este esquema. La situación significativa, ¿por qué es importante? Porque es la realidad donde el estudiante se va a desenvolver. Y además, si es una realidad donde el estudiante se desenvuelve, él conoce muchas cosas de esa realidad. Por lo tanto, está garantizado encontrar en él el saber previo. Ese saber previo que el estudiante presenta, nosotros tenemos que demostrarle a él lo valioso que es. Es por esa razón que nuestras primeras acciones que le pidamos hacer a ellos deben responder a ese nivel de saber. Una vez que él ha validado nuevamente su saber previo, hay que demostrarle que no es suficiente. Por esa razón le generamos conflicto cognitivo. Para poder salir de ese conflicto, interesado y motivado el estudiante va a ir en búsqueda del saber nuevo, que nosotros lo vamos a ir proporcionando a través de textos, a través de imágenes, a través de una explicación, a través de fuentes, a través de videos, a través de tutoriales, pero el estudiante tiene que ir a descubrir, a procesar lo que necesita para poder superar el conflicto cognitivo y alimentar su saber previo, armonizándolo a un saber nuevo. Para eso el estudiante tiene que estar interesado intrínsecamente, motivado porque él desea aprender. No hay un aprendizaje por compromiso o por cumplir, hay un aprendizaje por deseo, satisfacción o agrado. Para que el estudiante mantenga ese interés, tiene que estar activada, tiene que desarrollar actividades permanentes. Y el maestro va a ir evaluando para ir mejorando la calidad de su enseñanza. Y el estudiante también va evaluando para ir mejorando su calidad de aprendizaje. La evaluación formativa no es para poner notas solamente. La evaluación formativa no es igual que la evaluación sumativa. La evaluación formativa es recoger resultados, reflexionar sobre los mismos y si encontramos una distancia entre lo que yo esperaba que la sepa y lo que él está mostrándome lo que sabe, vamos a ir retroalimentando. El estudiante también evalúa, por supuesto que sí, para que tome conciencia y reflexiones de lo que está aprendiendo y mejore las estrategias por sí mismo para poder responder a sus necesidades. Por eso es importante también la metacognición. Y también es importante que el estudiante haga uso de lo que sabe aplicando la realidad. Por eso hoy día se trabaja sobre todo evaluaciones auténticas y se propone sobre todo tareas auténticas. Es lo que se tiene que hacer. Yo no puedo enseñar competencias, yo no puedo desarrollar en el estudiante competencias si no voy de la mano con tareas auténticas. Las tareas auténticas vienen a ser transferencias significativas. Las tareas auténticas son aplicaciones de lo que el estudiante aprendió o está aprendiendo a la realidad concreta o simulada. Así, de esta manera, el estudiante se da cuenta si lo que aprendió es interesante, significativo, pertinente, funcional, útil y profundo para él. Ese es el aprendizaje significativo. Pero ¿de qué dependerá, dice Auswell, el aprendizaje significativo? Dependerá del saber previo que presente el estudiante. A ver, antes de pasar al tercer punto, saber previo, caso 2 y 3. ¿Qué marcaríamos en el caso número 1? En el caso 2, perdón. Que está en la parte superior. Letra B, gracias, profesora Claudia. Letra B, a ver. Gracias, profesora Mary. Leamos el caso. Si una docente de primaria ofrece a los niños experiencias que permiten la adquisición de aprendizaje para ser aplicados en su vida cotidiana, si lo que yo aprendo lo voy a aplicar en mi vida cotidiana y la maestra me tiene que ayudar a darme cuenta que sirve para mi vida cotidiana, es porque la maestra y yo estamos aprendiendo sostenidos en el principio de la significatividad de los aprendizajes. Muy bien, gracias, profesora Josefina. Letra B, profesora Mary también y la otra colega. La segunda, el tercer caso. A ver. Letra A,
tercer caso, gracias, profesora Mary. Gracias, profesora Josefina también, letra A. La profesora Claudia, letra A también. Vamos, participen todos, faltan 2. Vamos leyendo. Si un estudiante de secundaria en la sierra ha heredado de sus padres agricultores conocimientos y capacidades en el campo, aprende de manera más rápida de lo relacionado con la gestión empresarial agrícola en el área de educación para el trabajo. Entonces estamos ante un tipo de... Algunos pudieron haber dicho aprendizaje sociocultural porque está partiendo de la realidad. No, esto es lo siguiente. Si dice que el estudiante ha heredado conocimientos y capacidades del campo y eso le permite aprender de manera más rápida, lo que la escuela le da relacionado a ese conocimiento que tiene, ese conocimiento que lleva a la escuela, esas capacidades sobre el manejo del campo que lleva a la escuela, es el saber previo. Y lo que va a aprender en gestión empresarial agrícola es el saber nuevo. Si se da una relación entre los dos, se logrará un aprendizaje significativo. Letra A, muy bien. Ahora, decía Auden, el aprendizaje significativo, ¿de qué depende? Del saber previo del estudiante. ¿Qué es el saber previo del estudiante? A ver, todos los seres humanos tenemos una estructura cognitiva. Esa estructura cognitiva está organizada en esquemas cognitivos. Y en esos esquemas cognitivos están depositados nuestras experiencias, nuestros saberes, nuestros conocimientos, nuestras habilidades. Todo aquello que nosotros sabemos, todo aquello que nosotros hacemos, está organizado en esquemas dentro de nuestra estructura cognitiva. Todos esos conocimientos, habilidades, experiencias, saberes, a eso se llama saber previo. Los saberes previos es el conjunto de conocimientos, habilidades, experiencias que ya poseemos, que ya tenemos, y que a partir de ellas vamos a accionar sobre el mundo exterior para seguir aprendiendo más. Esos son los saberes previos. Ojo, el saber previo está dentro del esquema mental, estructura cognitiva del estudiante, no está fuera, está dentro de él. Ahora, para trabajar el saber previo hay que tener ciertos criterios. Primero, necesitamos activar el saber previo. Después de activarlo, necesitamos que el estudiante recupere el saber previo. Después de recuperar el saber previo, necesitamos que el estudiante aplique, que el estudiante ejecute o transfiera ese saber previo. A medida que el estudiante está transfiriendo ese saber previo, nosotros lo vamos recogiendo, lo vamos explorando. Ya, el aprendizaje significativo, el padre de esta teoría es Ausberg. Había una pregunta sobre Piaget. El padre de esta teoría, el saber previo es Ausberg. El aprendizaje significativo es David Ausberg. Ya, entonces, estamos hablando de saberes previos. Ojo, saberes previos, decimos nosotros, es todo aquello que está en los esquemas mentales de la estructura cognitiva y que se pone en uso para seguir aprendiendo más. Ojo, no es que contradiga a lo propuesto por Piaget, porque Piaget habla de esquemas mentales de estructura cognitiva, sino que para Ausberg, si bien es cierto, es necesario usar la estructura cognitiva, pero lo que yo tenga en la estructura cognitiva, si quiero seguir aprendiendo, tiene que estar relacionado a lo que voy a aprender. Esa es la diferencia entre las propuestas de Piaget y las propuestas de Ausberg. Es decir, para entenderlo de una forma más sencilla, Piaget señala que el esquema mental sale al encuentro del mundo exterior, sin importar si hay relación entre los dos. En cambio, para Ausberg considera que los esquemas mentales, donde están los saberes previos, tienen que salir al encuentro de lo que no se sabe, pero lo que no se sabe tiene que estar relacionado a lo que sí se sabe. Eso es la diferencia entre Ausberg y Piaget. Ahora, decíamos, el saber previo, primero nosotros tenemos que activar el saber previo en el estudiante. El saber previo se construye a partir de las experiencias que el estudiante quiere explicar.
El saber previo no necesariamente está sostenido científicamente, puede ser una idea que se tiene producto de la experiencia. El saber previo se resiste al cambio siempre que este pueda ser de utilidad para quien lo tiene. El saber previo es un conocimiento implícito en el estudiante para poder desarrollar diferentes o determinadas actividades. ¿Para qué sirve el saber previo? Para el docente nos permite darnos cuenta cuál debe ser nuestro punto de partida para enseñar. Nos permite darnos cuenta o conocer qué tan profundo, preciso y claro tiene el estudiante los saberes que vamos a ir aprendiendo. ¿Para qué le sirven los saberes previos al estudiante? Para constatar él mismo qué tanto sabe, qué tanto hace, qué tanto puede y hasta dónde no puede, hasta dónde puede alcanzar y hasta qué parte no. Le sirve como estimulante para querer aprender y motivarse a saber con exactitud más cosas que le tiene preparada la vida. Como decíamos hace un momento, nosotros lo primero que tenemos que hacer es activar el saber previo de los estudiantes. Activar el saber previo. ¿Qué quiere decir activar? Mire, los estudiantes tienen una gran cantidad de información en el esquema mental o en la estructura, bastante información. ¿Nosotros queremos recoger toda esa información? No, no queremos recoger toda esa información. Queremos recoger información de aquello que se relacione más a lo que vamos a aprender. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el estudiante ordene esa información, vaya sacando de lo profundo lo que se va a necesitar para la clase. Eso es activar saberes previos. Por ejemplo, yo puedo activar el saber previo realizando o presentando una actividad vocal introductoria, o sea, una propuesta contradictoria a lo que normalmente es. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Las estrellas se ven en la noche, pero también se ven en el día. Profesor, ¿cómo que las estrellas se ven en el día? No, 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 no. Las estrellas... Entonces, cuando usted dice eso, de toda la información que tiene el estudiante, va ordenándose, todo aquello relacionado a las estrellas. Ahí está haciendo usted una activación de saber. O en todo caso, usted presenta una pregunta, por ejemplo, ¿no? Estamos trabajando sobre los derechos humanos, usted da la noticia de una matanza producida en ventanilla. Entonces, cuando usted dice matanza producida en ventanilla se quita la vida a los demás, los estudiantes al escuchar ese tema propuesto, esa noticia propuesta como activadora, empiezan a buscar en su mente todo lo relacionado a la vida, todo relacionado a los asesinatos, todo lo relacionado a la criminalidad que puede existir en la sociedad. ¿Qué está haciendo usted? Una activación del saber. Otro, también nosotros podemos activar saber a través de las actividades generadoras de información previa. Por ejemplo, yo puedo colocar en la pantalla de la plataforma o en la pizarra una lámina. Y les puedo decir, observen la lámina, pero no digan absolutamente nada. Solamente observen la lámina y vayan ustedes descubriendo de qué hablaremos hoy. Entonces, de repente, los estudiantes observan la lámina y rápidamente en su mente se va ordenando toda la información relacionada al contenido de esta lámina. Ah, ¿qué está haciendo usted? Activando saber previo. O en todo caso, usted les puede decir, lean la frase y más o menos vayan intentando descubrir de qué se trata o qué nos quiere dar a entender dicha frase. Entonces, el estudiante lee la frase y todas las ideas relacionadas, experiencias, conocimientos, saberes relacionados a los contenidos de la frase se activa en la mente del estudiante. Cuando yo le digo al estudiante, por ejemplo, lo que se busca aprender en el día, entonces él activa todo lo que está relacionado a lo que se busca aprender en el día. Cuando yo le digo al estudiante, a ver, observemos lo que hay en nuestro entorno. Observa lo que hay en su entorno y conforme va tomando contacto, va ordenando la información relacionada a ese entorno. Es decir,
Antes de recoger el saber previo, el primer paso que tenemos que dar es activar el saber previo. Una vez que activamos el saber previo, ahora sí buscamos que el estudiante haga la recuperación de saber. La recuperación de saber no es más que la evocación, el recojo de información necesaria que está en nuestra mente. La recuperación de saber es el usar la memoria para traer la información necesaria y afrontar las dificultades o situaciones que nos presenta la vida. La recuperación de saber es una evocación, es un recuerdo. ¿Podré usar yo saber previo si el estudiante no recupera bien? No. ¿Podré usar saber previo si los estudiantes recuperan lo que requerimos para lograr nuevos aprendizajes? Sí. La recuperación del saber es la evocación, el recojo por parte del estudiante de la memoria de aquella información necesaria para ponerla en uso. Para que el estudiante haga una recuperación más adecuada, más útil, tiene que haber una relación entre el saber que tiene y el contexto que está trabajando, para que la recuperación del saber se haga de forma más sencilla. Cuando más indicios específicos se compartan entre la situación y lo que yo le pido recordar, más rápido lo va a hacer. Cuando más elementos falten, o sea, no exista relación entre lo que ellos puedan saber y lo que yo voy a enseñar, la recuperación se hará de manera lenta. Cuando el estudiante recupera, ¿para qué recupera el saber previo? Para ponerlo en uso. Cuando el estudiante lo pone en uso, ¿qué está haciendo? Una transferencia. Y el estudiante al hacer la transferencia, ¿quién observa esa transferencia? ¿Quién revisa y evalúa esa transferencia? La maestra o el maestro. Haciendo que un recojo de saber. Ojo, primero activamos en el estudiante los saberes que vamos a necesitar. Procuramos que recoja la información, experiencia, conocimiento, saber. La recuperación, haga uso de ese conocimiento, referencia, mientras nosotros vamos recogiendo. Si nosotros revisamos los exámenes de nombramiento o ascenso, sobre saberes previos, el Ministerio ha preguntado sobre todo dos cosas. Una de ellas es en cuanto a la exploración de saberes previos o recojo de saberes previos. Y otra parte de saberes previos ha preguntado activación de saberes previos. Hay que tener mucho cuidado con lo que nos preguntan. ¿Sobre saberes previos han venido casuísticas en los exámenes? Sí. ¿Sobre qué de saber previo? Sobre la activación de saberes previos. Y también ha venido sobre el recojo de saberes previos. Hay que tener mucho cuidado ahí. Ahora, ¿cuál sería la respuesta en el caso número 5? Hablando de saberes previos, vamos a ver. Pregunta del Ministerio en los exámenes del año 2018. Está tan igual como el Ministerio propuso esta pregunta, en este caso. ¿Cuál sería la respuesta? Letra C para la colega. Mary. A ver, vamos, más respuestas, por favor. ¿Será la C, como dice la colega? La letra A, perfecto, la profesora Josefina. ¿Alguien más? Ya tenemos ahí dos propuestas diferentes. De repente alguien se anima por la B y nos complica más la vida. Letra C, la profesora Claudia. A ver, vamos a ver. ¿Será la A o será la C? Nadie me ha marcado la B, pero bueno, vamos a ver lo que dice el caso. Para dar inicio a una sesión de aprendizaje sobre la salud y la enfermedad, una docente plantea la siguiente pregunta a los estudiantes. ¿Qué significa estar saludable? A continuación, se presentan las intervenciones de los estudiantes. ¿Cuál de ellas no es un saber previo? Esa es la pregunta. Ah, ya. Para que sea saber previo,
tiene que ser una información que está en el estudiante. Para que no sea saber previo, tiene que ser una información que está fuera del estudiante. ¿Sí? ¿Se entendió? Acá me están preguntando cuál de ellas no es un saber previo. Para que sea saber previo, tiene que salir, tiene que fluir de la mente del estudiante. Para que no sea saber previo, tiene que fluir del exterior. A ver, dice. Juan dice, yo me he dado cuenta de que algunas personas se enferman menos que otras. Quizás sea porque se alimentan mejor, hacen deporte, tienen una vida tranquila, o sea, llevan una vida más saludable. ¿De dónde sacó esa idea el señor Juan? ¿De dónde sacó esa idea, esa respuesta el alumno Juan? Yo me he dado cuenta de que algunas personas se enferman menos que otras, quizás sea porque se alimentan mejor, hacen deporte, tienen una vida tranquila, o sea, llevan una vida más saludable. ¿De dónde sacó esa información Juancito? De su mente, de sus experiencias, de sus saberes, de su conocimiento. Entonces, sí es un saber previo. Por lo tanto, no es la respuesta. Porque a mí me están pidiendo cuál no es un saber previo. Y lo que dice Juan sí es un saber previo. Entonces la B. A ver, ¿qué dijo Iván? Es bien difícil que las personas estén saludables, porque pueden estar bien físicamente, pero tener problemas a su alrededor. ¿De dónde sacó esa idea, esa respuesta Iván? De su experiencia, de su conocimiento, de lo que tiene en el esquema, de lo que tiene en la escritura, de adentro. Entonces, lo que dice Iván sí es un saber previo, pero a mí me están preguntando cuál no es un saber previo. ¿Por qué fallé? Letra C. Ana. ¿Qué dice Ana? Acá en el texto, acá en el texto, ¿dónde está el texto? En el exterior de Ana. Si está en el exterior de Ana, entonces no es un saber previo que Ana tiene, sino es un saber nuevo al cual ella está explorando. Ana, acá en el texto, dice que, según la OMS, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿De dónde salió esa información de Ana? De un texto. Si está en el texto, aún no está en Ana. Si no está en Ana, no es un saber previo. Esa es la respuesta. Letra C. Hay que ir con cuidado, con cuidado, con cuidado, porque siempre en las preguntas, en los casos, hay muchos distractores que no nos sorprendan. ¿Listo? Alternativa C. Caso 4. Algunas actividades que le damos a los estudiantes, ellos lo van a resolver. Algunas tareas que nosotros le damos a los estudiantes también lo van a resolver. Para poder resolver una tarea, una actividad, los estudiantes requieren de un esfuerzo. Esfuerzo para resolver actividades o tareas. Esas actividades o tareas que nosotros requerimos que el estudiante lo resuelva se llama demanda cognitiva. Vamos, ¿qué es la demanda cognitiva? Es la tarea, es la actividad, es la acción que requerimos al estudiante hacer para resolver la dificultad o situación que le estamos presentando. Esa es una demanda cognitiva. Por ejemplo, si yo a mis estudiantes de inicial les digo, agarre su plastilina y construya los personajes que han visto en el cuento. Eso para los niños es una demanda cognitiva. A mis estudiantes de secundaria les digo, vamos, haga la combinación de acuerdo al explicado, pero utilizando sus propios criterios. El estudiante tendrá que resolver una demanda cognitiva. Si yo le digo a mis estudiantes primarias, ¿qué diferencias o semejanzas observan entre estas dos formas geométricas? El estudiante tiene que resolver esa actividad, esa actividad-tarea es una demanda cognitiva. Hace ratito nosotros hemos resuelto la casuística de saberes previos. ¿Qué es una casuística? También es una demanda cognitiva. Las demandas cognitivas van a estructurar las tareas auténticas. Ojo, cuando decimos tareas no nos referimos a las que dejamos para la casa. Tarea es toda actividad que el estudiante tiene que ejecutar, es toda actividad que el estudiante tiene que resolver. A lo largo de la clase le decimos, construyan esto, resuelvan esto, elaboren esto, estructuren esto.
estamos trabajando tareas, estamos trabajando con demandas cognitivas. Las demandas cognitivas pueden ser altas como también bajas. Demandas cognitivas altas o demandas cognitivas bajas. Las demandas cognitivas bajas son tareas de memorización, rutinarias, sin mucho razonamiento y solamente se hace aprendiendo el mismo procedimiento. Estas tareas no van de la mano con la competencia que queremos trabajar, porque se supone que la competencia se va aprendiendo cuando más exigente se es. En cambio, si vamos a siempre apostar por la memorización de la información, por la tarea rutinaria, por el poco razonamiento, no estamos ayudando al desarrollo de la competencia. Eso no quiere decir que nada se debe memorizar. Sí, se necesita memorizar algunas cosas, por supuesto. Se necesita hacer siempre el mismo procedimiento en algunas cosas que aprendemos, por supuesto. Pero no debemos de exagerar. ¿Sí? No debemos exagerar. Toda tarea de memorización es una demanda cognitiva baja. Toda tarea rutinaria es una demanda cognitiva baja. Yo no puedo evaluar utilizando demandas cognitivas bajas porque yo quiero observar el desempeño del estudiante, porque yo quiero observar su nivel de competencia. Por ejemplo, una tarea de memorización sería, ¿qué es el verbo? ¿Qué causas provocaron la guerra del Pacífico? ¿Cuánto es el resultado de la raíz de 25? Esa es una actividad, una tarea de memorización. Eso es una demanda cognitiva baja. O tarea rutinaria. A ver, después de leer el texto, subrayen 4 palabras que no entiendan, lo busquen en el diccionario y lo escriben en el cuaderno. Esto es rutinario. Encuentro la palabra, la busco en el diccionario y copio tan igual como dice el diccionario. Rutinario, rutinario, rutinario. Una tarea rutinaria, ¿se acuerdan? Antes nos hacían escribir, ya. Para mañana escriban en su cuaderno del 1 al 20. Ya, para el fin de semana escriban del 30 al 100, del 100 al 500, rutinario, rutinario, rutinario. Eso es una demanda cognitiva baja porque no ayuda al desarrollo de competencias. O aprender el mismo procedimiento, siempre haciendo el mismo procedimiento, el estudiante se mecaniza y lógicamente que lo memoriza también, lo resuelve también, pero utilizando el procedimiento que no le exige mucho razonamiento. Lo que sí se recomienda y se sugiere es procurar hacer tareas de alta demanda cognitiva. Las tareas de alta demanda cognitiva son tareas de conexión, son tareas situadas, son tareas contextualizadas, son oportunidades donde el estudiante demuestra lo que aprendió frente a una realidad concreta o una realidad simulada. Una realidad simulada, por ejemplo, ¿cómo puede ser? A ver, estamos trabajando con estudiantes de primer grado y están aprendiendo a sumar. Entonces yo quiero que ellos vayan demostrándose a sí mismos cómo están sumando y cómo deben de ir mejorando. Entonces, ¿qué hago? Establezco en mi aula de clase el juego La Tiendita. Y a través del juego de La Tiendita, ellos van utilizando sumas, ellos van utilizando restas para comprar o para devolver o para vender los productos de dicha tiendita. Esa es una demanda cognitiva alta, sí, porque se está trabajando frente a una realidad simulada y por lo tanto está puesta en uso la competencia que estamos nosotros desarrollando en este momento. Esa es una tarea de alta demanda. En resumen, una tarea de alta demanda es más exigente, requiere de más esfuerzos. Una tarea de alta demanda cognitiva está contextualizada. Una tarea de alta demanda cognitiva es de producción, de creación, de elaboración. ¿Por qué creen que cada sesión de clase se tiene que terminar con un producto? Porque el producto es una creación, entonces es una tarea de alta demanda cognitiva. ¿De acuerdo? Un punto importante del temario de nombramiento también es la demanda cognitiva. Ahora, un detalle importante. Si nosotros revisamos los exámenes 2017, 18 y 19, vamos a darnos cuenta de algo. Que el ministerio no te pregunta sobre demanda cognitiva alta ni demanda cognitiva baja. El ministerio pregunta de la siguiente manera: ¿cuál de las alternativas presenta una demanda mayor o cuál de las alternativas presenta una demanda menor? ¿Ya? Esos son los términos que el ministerio utiliza en sus pruebas. Demanda mayor, demanda menor, o menor demanda o mayor demanda.
Es decir, te pone 3 alternativas como siempre y te pregunta, ¿cuál de las actividades propuestas presenta una menor demanda? ¿O cuál de las actividades propuestas presenta una mayor demanda? Así pregunta el Minedu en sus estadísticas de los exámenes de nombramiento y ascenso. Entonces, usted se tiene que familiarizar con demanda cognitiva bastante. La demanda cognitiva es toda actividad, toda tarea, toda acción que requiere del estudiante un esfuerzo por resolver. Si me voy a presentar en el examen de nombramiento, porque ya me inscribí, o el ascenso, que también me inscribí, debo de familiarizarme con el término demanda menor o demanda mayor, o menor demanda, mayor demanda. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. Mire, una demanda cognitiva menor se diferencia de una demanda cognitiva mayor porque la demanda menor es más sencilla, requiere de menos procesos y requiere de menos acciones. La de mayor demanda es todo lo contrario. Es una actividad más compleja, requiere de más acciones y requiere de más procesos. Esa es la diferencia. Por ejemplo, si yo a mi estudiante les digo, identifiquen la imagen que no guarda relación con las demás. Ya. Y a la otra actividad les digo, comparen las semejanzas y diferencias que existen entre las imágenes que hay en esta pizarra. ¿Cuál de las dos sería menor demanda? La primera, porque solamente me ha pedido identificar. ¿Cuál sería de mayor demanda? La segunda, porque tengo que comparar, encontrar semejanzas, encontrar diferencias, pero antes de eso tengo que haber identificado primero de qué imágenes o figuras se trata. Es más compleja. Esa es la diferencia. Tareas de menor demanda, más sencillas. Mayor demanda, más complejas. Menor demanda, menos actividades. Mayor demanda, más acciones. Menor demanda, menos procesos. Mayor demanda, más procesos. Esa es la diferencia. En algunos casos, el estudiante va a resolver la demanda cognitiva. Lo va a hacer bien utilizando los saberes que tiene. Pero en otros casos no lo va a poder resolver. ¿Por qué no lo puede resolver? Porque no tiene los saberes, habilidades necesarias para hacerlo. Cuando yo le propongo la tarea auténtica a mi estudiante, o le propongo la demanda cognitiva a mi estudiante, y él no la resuelve, ¿por qué no la resuelve? Porque los saberes que él tiene son insuficientes. Entonces, ¿qué se ha presentado ahí? Un desequilibrio cognitivo. Cuando el estudiante, recordamos a Piaget, cuando el estudiante está en equilibrio, cuando sí resuelve a partir de lo que sabe. Cuando está en desequilibrio, cuando no puede resolver utilizando lo que sabe o lo que tiene o lo que conoce. El desequilibrio cognitivo puede ser un conflicto cognitivo o una disonancia cognitiva. Si usted revisa el temario, dice conflicto cognitivo y o disonancia cognitiva. A ver, ¿en qué se parece el conflicto cognitivo y la disonancia cognitiva? Se parece en que el conflicto y la disonancia son muestras de un desequilibrio en la estructura mental de la persona que no ha podido responder acertadamente al reto del desafío que se le ha presentado. Esa es la similitud, la igualdad. Todo conflicto cognitivo, toda disonancia cognitiva es un desequilibrio cognitivo, es un desequilibrio en las estructuras mentales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que el conflicto es la insuficiencia de saber. La disonancia es la contradicción entre lo que piensa y lo que hace, entre la idea y la acción. ¿Cuándo se produce el desequilibrio cognitivo? Cuando el estudiante no puede resolver, cuando el estudiante se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con sus saberes previos, cuando el estudiante asume tareas que requieren nuevos saberes, cuando el estudiante se enfrenta a problemas que no puede resolver con sus saberes previos. Ojo, si es necesario generar conflicto cognitivo en el desarrollo de una sesión, sí, es indispensable para lograr nuevos aprendizajes en nuestros estudiantes. Es decir, ¿el conflicto cognitivo favorece para que el estudiante busque aprender más? Claro, por supuesto que sí.
Pero tenga mucho cuidado, porque también puede ser perjudicial. ¿Cómo así? Si yo quiero aprovechar el conflicto cognitivo para que mi estudiante busque aprender más, tengo que asegurarme primero que esté motivado. Porque si está motivado, va a querer, va a forzarse a superar el conflicto. Pero si no está motivado, va a abandonar el proceso. Ah, no sé, no puedo, ¿cómo será? Pues ayúdenme. Abandone el proceso. Pero si está motivado, va a insistir, va a afrontar, va a superar el conflicto cognitivo. Por esa razón, el conflicto cognitivo genera la necesidad de aprender nuevos conocimientos, la necesidad de aprender procedimientos, la necesidad de solucionar problemas y motivarse para alcanzar dicho logro. ¿Qué es la disonancia cognitiva? A ver, vamos a ver, la disonancia cognitiva, porque también en el temario está la disonancia. La disonancia es el desequilibrio que se genera cuando las personas se ven haciendo cosas que no encajan en su conocimiento o dando opiniones que no cansan con otras opiniones que mantienen. O sea, una contradicción entre la idea y la acción. Una contradicción entre lo que yo pienso y lo que yo hago. Entre lo que yo sé que es válido y lo que yo estoy haciendo en la vida. Cuando hay esa contradicción, hay una disonancia cognitiva. Vamos a un ejemplo para que quede claro lo que es disonancia cognitiva. A ver, la maestra está trabajando con los estudiantes en la competencia construir su identidad. Y además de eso, trabaja el enfoque de género. Gracias a esta sesión de clase, los estudiantes han aprendido de que entre varones y mujeres se tienen que valorar, entre varones y mujeres se tienen que respetar, entre varones y mujeres se tienen que cuidar, se tienen que proteger, se tienen que ayudar y se tienen que validar mutuamente. Eso es lo que han aprendido los estudiantes. ¿De acuerdo? Esa es la idea que tiene, que varones y mujeres tienen iguales derechos. Nadie puede abusar del otro o de la otra. Se acabó la sesión de clases, salen al recreo. María entra corriendo y le dice, profesor, Jaime me está golpeando. El profesor llama a Jaime. Jaime, a ver, ¿qué hemos aprendido de cómo se deben de tratar los varones y mujeres? Que nos debemos de tratar bien, profesor. Nos tenemos que respetar, nos tenemos que cuidar. Eso es lo que pienso, eso es lo que he aprendido. Perfecto, Jaime. Si tú entiendes, has comprendido y piensas que entre varones y mujeres nos tenemos que cuidar, nos tenemos que respetar, nos tenemos que valorar, ¿por qué has golpeado y pegado a tu compañera María? ¿Qué pasa en la mente de José? Entre en disonancia. Porque lo que él piensa no va de acuerdo a la acción que cometió. ¿Cuándo Jaimito saldrá de esa disonancia? Cuando su idea cambie para que vaya o justifique su accionar, o cuando su acción cambie para que vaya de acuerdo a su idea. De repente Jaime pudo haber dicho, está bien, profesor, disculpe, ya no voy a volver a ocurrir, no va a volver a ocurrir eso. Las mujeres y varones nos tenemos que respetar. Y a Jaime, perfecto, a jugar. ¿Qué pasó con Jaime? Cambió y prometió cambiar su acción para que vaya de acuerdo a su idea, o sea, superó la disonancia. O también Jaime pudo haber dicho, sí, tenemos que valorarlo, pero María me molesta, y como María me molesta, yo también respondo. Es decir, cambió su idea para que vaya de acuerdo a su acción, para salir así de la disonancia. Esa es la diferencia entre disonancia cognitiva y conflicto cognitivo. ¿Alguna pregunta, por favor? Hemos hecho saber previo, hemos hecho demanda cognitiva, hemos hecho conflicto cognitivo, hemos hecho disonancia cognitiva. Maestro, sí, Sí, usted mencionó que había una diferencia entre recojo de saberes previos y activación de saberes previos. Exactamente la diferencia radica en que la activación es la organización de la información, experiencias y saberes que el estudiante hace a consecuencia de una acción o una actividad que yo le he propuesto. Pero ojo, no me da a conocer qué tanto sabe sobre eso. No me da a saber qué tanto conoce sobre eso. Esa es una activación. Cuando yo ya tomo contacto con lo que él sabe, con lo que él hace,
Eso ya es un recojo de saber previo. Por ejemplo, yo voy a trabajar el día de hoy animales mamíferos, digamos. Entonces, yo hago lo siguiente. Les presento una imagen de varios animales y les pregunto, ¿qué animales observan? El estudiante observa los animales que están ahí, entonces rápidamente en su mente, ordena toda la información relacionada a esos animales que ven ahí. Ahí he hecho una activación. Les digo, ¿qué animales son? Perro, gato, elefante, lagarto, culebra, ave. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿cuáles de todos esos animales son mamíferos? Ahí voy a recoger porque voy a tomar contacto con el saber previo de animales mamíferos utilizando la activación sobre animales que he presentado en un primer momento. Esa es la diferencia entonces entre activación y recojo. Más sintetizado, activar es lograr que el estudiante organice la información en su mente sin que yo tome contacto sobre lo que él tiene ahí. Recojo es cuando yo ya tomo contacto del conocimiento y habilidad que posee. ¿Alguna otra pregunta? A ver, mientras de repente construyen sus preguntas, vamos a ver cuál sería aquí la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Leo el caso. Antonio, estudiante de sexto grado, ingresa presuroso al aula. Saca de su mochila un paquete de galletas y al terminar de comerlas arroja el empaque al piso. La docente, viendo lo sucedido, llama al estudiante y le pregunta, Antonio, ¿qué hemos dicho sobre el medio ambiente? Antonio responde, lo tenemos que cuidar no arrojando basura sobre él. La maestra dice, si eso piensa que debemos hacer, dime, ¿por qué arrojaste ese empaque al piso? A lo que Antonio se queda sin saber dar una explicación. Sobre este hecho podemos afirmar, ¿qué podemos afirmar? Ah, gracias, profesora Mary, gracias, profesora Claudia. ¿Alguien más tiene una respuesta? La profesora Josefina. Lógico, ¿no? Aquí nos está presentando un caso donde hay una contradicción entre lo que ha hecho el estudiante Antonio y lo que piensa o sabe Antonio. Esa contradicción, ¿cómo se llama? Disonancia cognitiva. Letra D. Muy bien, gracias. Vamos ahora a la parte práctica. Vamos a dejar de compartir. Este material ya lo tienen ustedes. Vamos por aquí. A ver, vamos a la hojita que les envié. Listo. A ver, vamos al primer caso. Para recordarles que ya les mandé esta práctica, le he mandado las diapositivas, me falta que les manden la clase grabada. Recordar también que el día viernes nos encontramos de 5 a 7 de la noche para resolver 20 o 25 casos. Es el seminario de casuística. Y también nuestra consultora está haciendo un evento el día sábado de 10 a 12, manejo de la conducta y el manejo de conflictos en el aula de clase, a cargo del doctor Romero B. Vamos a mandarle también a ustedes el enlace para que se puedan conectar los que desean, ¿no? Manejo de conducta y manejo de conflicto de aula post pandemia. Ojo, porque después de esta pandemia muchas cosas se han desarrollado negativamente en nuestros estudiantes referido a manejo, a conducta y conflicto, ¿ya? Entonces eso se los voy a mandar también al grupo. Muy bien, ¿cuál sería la primera respuesta? Al empezar la clase, el docente indaga sobre las preferencias o costumbres de la familia de sus estudiantes. Acto seguido,
les encarga redactar sobre una cartulina la costumbre que le despierta más curiosidad. La actividad termina logrando que el estudiante sepa diferenciar e identificar entre una costumbre y una tradición. Esta actividad tiene por finalidad lograr interaccionar los saberes culturales que traen y el conocimiento referido a la diferencia entre costumbre y tradición. ¿Cuál es la finalidad de esta actividad? Esto de acá. Esto de acá. Eso es lo que se quiere con la actividad. Al parecer se espera lograr en los estudiantes. La finalidad es esta de acá. Al parecer se quiere lograr en los estudiantes. A ver, si yo busco que interaccione los saberes culturales que trae, si son saberes culturales que están trayendo, es un saber previo. Y el conocimiento de la diferencia entre costumbre y tradición es un saber nuevo. Si yo busco que interaccione el saber previo con el saber nuevo, ¿de qué hablamos? De un aprendizaje significativo. Alternativa D. Pregunta del Minedu, año 2018. Sonia es una niña de 5 años que presenta hipoacusia leve o sordera leve. Ella requiere mirar al rostro de las personas para observar sus gestos y, de ese modo, comprender mejor lo que dice. Sonia será incluida en una institución educativa. En el marco de un enfoque inclusivo, la docente busca generar condiciones que favorezcan el aprendizaje de la niña. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para ese propósito? ¿Cuál sería? O aplicando el enfoque inclusivo. A ver, el enfoque inclusivo busca involucrar a la persona, a la niña con habilidades distintas en las actividades comunes, al igual que el resto, pero de acuerdo a sus necesidades y condiciones. A ver, ¿qué hacemos? Letra A. Preparar para Sonia actividades de aprendizaje más sencillas de las propuestas, eso no ayuda a su inclusión. Desarrollar las actividades con todos los niños, eso está mejor en la B. Desarrollar las actividades con todos los niños, como habitualmente se realiza. Perfecto, hasta ahí está bien. Reservar un momento de la jornada para atender la necesidad de aprendizaje de manera individualizada. Otra vez estamos estudiando. Pero si le decimos a los chicos, pedir a los niños que se sienten formando círculos, asegurar que esta disposición se mantenga tanto para las actividades de aprendizaje que se realizan en grupos pequeños como durante la asamblea. ¿Por qué en círculos? Porque mire, Sonia presenta hipoacusia leve. Esa es su realidad. Para poder ella aprender, requiere mirar el rostro de las personas. Esa es su necesidad. Entonces, si yo lo siento en círculo, le doy la posibilidad a Sonia de poder observar el rostro de sus compañeros y poder trabajar tan igual como sus compañeros. Por eso es la letra C, el enfoque inclusivo. A ver, vamos a seguir ahora. Pregunta también del Minedu. La 3. Pregunta del año 2018. Durante una jornada de planificación, los docentes dialogan sobre el enfoque intercultural. 3 docentes comentan lo siguiente. A ver, enfoque intercultural. Ojo, recuerden, enfoque intercultural, debo de buscar yo la alternativa donde hay una oportunidad en la cual las culturas puedan enriquecerse mutuamente, puedan compartir, puedan aprender unas de otras. Sobre interculturalidad, ¿qué dicen los docentes? Marcos, ¿qué dice? Lo central del enfoque es que los estudiantes aprendan acerca de las comunidades indígenas, que reconozcan que hay cultura con distintos niveles de desarrollo y que la respeten a todas. Eso dice Marcos. Roxana, ¿qué dice? Lo principal es que los estudiantes aprendan a valorar nuestro pasado inca para que reconozcan su verdadera raíz. Solo fortaleciendo su cultura podrán enfrentarse a culturas foráneas. ¡Wow! ¿Y qué dice Andrea? Es necesario que los estudiantes reconozcan la diversidad cultural y promover que reconozcan el valor de todas las personas, que respeten las diferencias y se enriquezcan de ellas. ¿Cuál de las 3? Marcos, ¿por qué no? Porque Marcos dice, hay que reconozcan las culturas, se respeten entre todas, pero nada de enriquecimiento. Eso es multiculturalidad. Roxana, peor. Miren lo que dice acá Roxana.
podrán enfrentarse a otras culturas foráneas. Sí, 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 lo andino contra lo globalizado. Eso ya es del pasado, digamos. No es intercultural eso. En cambio, aquí está la palabra clave. Enriquezcan entre ellas. Eso sí tiene que ver con lo intercultural. Por lo tanto, la respuesta de esta pregunta es Andrea. ¿Ven? Fácil. Son preguntas del examen del Ministerio 2018. ¿Ah? A ver, otra. Vamos, otra pregunta del Minel. Sobre lo que hemos hecho también sobre saberes previos. Dice, un docente se encuentra trabajando una sesión de aprendizaje sobre los estados de agregación de la materia. ¿Cuál de las siguientes actividades sería más pertinente que plantee el docente para activar los saberes previos de los estudiantes? Esto me piden, ojo, esto me piden, saber previo de los estudiantes. ¿Cuál de las tres actividades? ¿Ah? Ojo, si me están diciendo activar los saberes previos, quiere decir que yo todavía no debo de conocer, saber qué saben o conocen sobre estados de la materia, sino que ellos puedan organizar, ordenar la información sobre los estados de la materia. Ojo, la pregunta es sobre saber previo, está en el temario. La pregunta es sobre Auswell, está en el temario. La pregunta es sobre constructivismo, está en el temario. ¿Cuál sería para activar? Cuando dicen activar, el maestro o la maestra no toma contacto con lo que los estudiantes saben sobre lo que están haciendo. Acá, ¿qué se está trabajando? Los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. La maestra o el maestro todavía no quiere saber qué tanto conocen sobre el estado líquido, gaseoso o sólido. Simplemente quiere que ellos activen el saber previo. Letra C. Presentarles tarjetas desordenadas con los títulos de los estados de agregación de la materia e imágenes de cada uno de estos estados. Luego, pedirles que unan correctamente las tarjetas y las peguen en la pizarra. Si ellos van a unir la imagen con el nombre y la van a pegar en la pizarra, ¿qué están demostrando? Lo que saben sobre estados de materia y el maestro está recogiendo ahí. No es la C, porque no nos piden recoger, nos piden solamente activar. La B, profesor, presentarles un video sobre los estados de agregación de la materia. Ya, de 310 videos. Luego, anotar en la pizarra las ideas principales. Si el estudiante me da una idea sobre lo que ha visto, ya me está dando ¿qué cosa? Su saber previo. ¿Y yo qué estoy haciendo? Tomando contacto con él. Y por lo tanto, estoy recogiendo. Pero aquí no me dicen recojo de saber, me dicen activación de saber. Pedirles que identifiquen en el aula materiales que se encuentren en estado sólido, líquido y gaseoso. Luego, preguntarles qué criterios se emplearon para clasificarlos. Ojo, no le está pidiendo que le responda qué es el estado sólido, qué es el estado líquido, qué es el estado gaseoso, sino se les va a preguntar los criterios, nada más. Es decir, lo que está propiciando ahí la maestra o el maestro es una activación de saber previo. La B no, porque el estudiante da a conocer su saber previo a través de las ideas. La C no, porque el estudiante va dando a conocer su saber previo a través de su resolución de la actividad que se le ha propuesto. Letra A. A ver, vamos a ver otra preguntita también, casuística del Ministerio de Educación año 2018. Dice así. En una institución educativa de la Sierra Sur, los niños y la docente recorren la chacra que se encuentra alrededor de la institución para reconocer las plantas que existen en la comunidad. Durante el recorrido se produce el siguiente diálogo. Docente, ¿alguien conoce esta planta? Rosita le dice, sí, es muña. Docente, ¿cómo lo sabes? Es que cuando me dolía la barriga, mi mamá me dio agua de esa planta. Docente, ¿y te pasó el dolor? Sí, muy bien. La docente también sigue preguntando. ¿Y qué me dicen de esta otra planta? Leonardo dice, ese es paico. ¿Así? Sí, es que mi mamá le echa sus hojas a la sopa. Sale rica. Docente, qué bien. ¿Y de qué otra manera se usarán el paico? Jimena dice, en mi casa, mi papá toma agua de paico cuando come mucho. En esta situación, ¿qué acción está realizando principalmente la docente?
¿Qué está haciendo la docente ahí? Generando conflicto cognitivo, brindando retroalimentación, recogiendo saberes previos, generando conflicto cognitivo, profesor, porque está haciendo preguntas. Perfecto. Pero las preguntas están siendo respondidas por ellos. Si las preguntas están siendo respondidas por ellos, ellos están en equilibrio. Y si están en equilibrio, no están en conflicto cognitivo. No es la segunda. Ya, la maestra está preguntando y ellos están respondiendo. La maestra está preguntando y ellos están respondiendo. Es decir, la maestra está tomando contacto con los saberes previos que ellos tienen. Recojo de saberes previos. Muy bien. Seis. A ver, ¿qué sería la 6? En el aula de cuarto año, la docente y los estudiantes conversan sobre la relación entre fe y ciencia. Algunos estudiantes comentan que fe y ciencia se contradicen, pues, mientras la fe se basa en lo espiritual, la ciencia apela a la razón. Ante ello, la docente les pregunta lo siguiente: si Dios creó la razón y la ciencia es producto de ella, ¿por qué Dios crearía algo que lo contradiga? ¿Qué busca la docente principalmente en su intervención? Ellos, los chicos, saben lo que es fe, saben lo que es ciencia, saben lo que es lo espiritual, pero la maestra aumenta la complejidad y dice: si Dios creó la razón y la ciencia es producto de ella, como los alumnos lo saben, ¿por qué Dios crearía algo que lo contradiga? Esa pregunta no supera el nivel de conocimiento que los estudiantes tienen. Si esa pregunta supera el nivel de conocimiento porque no está la respuesta ahí, eso quiere decir que la maestra ha generado con su intervención conflicto cognitivo. ¿Ya? Profesor, pero también podría haber generado recojo de saber previo. Sí, pero acá dice, esa palabra tomarla en cuenta también. Principalmente, principalmente, generar conflicto cognitivo. Esa es la razón más que vital. Otra pregunta del Minedu, cortita, así vino en el examen. Vamos, ¿cuál sería su respuesta? Está facilita. Una pregunta tan igual como vino en la prueba 2018. ¿Qué letra será? ¿Sobre qué es, profesor? Sobre la demanda cognitiva. ¿Qué es la demanda? La demanda es la actividad, tarea que requiere del estudiante un esfuerzo por saber, por ser resuelta. Puede ser mayor demanda, puede ser menor demanda. Recuerden, mayor demanda, más compleja, más acciones, más procesos. Menor demanda, más sencilla, menos procesos y menos acciones. ¿Qué será la siguiente? Preguntemos. ¿Cuál de las siguientes actividades implica un menor nivel de demanda cognitiva? Me están pidiendo que de las tres alternativas yo identifique cuál es la más sencilla, porque acá dice menor nivel de demanda. ¿Cuál de las tres es más sencilla? ¿Cuál de las tres requiere de pocos procesos? ¿Cuál de las tres requiere de pocas acciones? A ver, ¿qué es lo más sencillo? ¿Evaluar, sintetizar o identificar? Bueno, lo más sencillo, lo más facilito es evaluar. No, al contrario. Evaluar es lo más complejo. Si la pregunta hubiese sido mayor nivel de demanda, el evaluar sería la respuesta. Lo más sencillo acá es que los estudiantes identifiquen. Claro, identificar es bastante sencillo a comparación de sintetizar y evaluar. Alternativa, letra A. Listo. 8. Otra pregunta de casuística del examen de nombramiento o ascenso de nivel. Ministerio de Educación del último examen del 2019. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, vamos. Los niños del aula de 5 años están desarrollando el proyecto Aprendemos a preparar alimentos saludables. Hoy prepararán ensalada de verdura. Luego de lavar y picar las verduras,
Los niños se disponen a preparar el aliño para sus ensaladas. Para ello, la docente entrega a cada mesa un recipiente con vinagre, otro con aceite, un poco de sal y pimienta. Luego, les pregunta, ¿qué creen que pasará si juntan el aceite con el vinagre y lo remueven? Los niños responden, se mezclarán, se mezclarán. Entonces, la docente les pide que viertan ambos líquidos en un solo vaso transparente y luego los remuevan con una cuchara. Los niños observan sorprendidos que después de unos momentos ambos líquidos se separan. ¿Qué proceso de aprendizaje está promoviendo la docente en su última intervención? Esto es clave. Ojo, en su última intervención, ¿ya? En su última intervención. La última intervención de la docente, ¿qué provocó? Que los niños se queden sorprendidos. ¿Por qué los niños se quedaron sorprendidos? Porque no esperaban que los líquidos se separen. Ellos esperaban que los líquidos se mezclaran. Ellos esperaban eso. Y empezaron a aplicar lo que sabían. Si estaban aplicando lo que sabían, hasta ahí estaban haciendo una transferencia. Pero el resultado de esa transferencia, ¿qué provocó? Provocó que los niños se quedaran sorprendidos. ¿Por qué se quedaron sorprendidos? Porque no esperaban que eso ocurriera. Ellos esperaban que se mezclaran, mas no que se separaran. Al quedarse sorprendidos significa que sus saberes que tienen son insuficientes para explicarse por qué ocurrió eso. Es decir, con su última intervención, la profesora provocó un conflicto cognitivo. Ojo, no estamos negando que también hubo una transferencia de aprendizaje por parte de los niños. Sí la hubo, pero la última intervención provocó eso. Y a mí me están pidiendo la última intervención. Hay que tener cuidado también en lo que me preguntan. Letra D, conflicto cognitivo. Pregunta 9. A ver, durante una sesión de aprendizaje, un grupo de estudiantes comentan preocupados que han notado una gran acumulación de basura en las inmediaciones de la institución educativa. En este contexto, los estudiantes dicen lo siguiente: esperaba encontrar tanta basura por aquí. Es que nadie, bueno, esta pregunta ya lo hemos desarrollado en el ejemplo, ¿verdad? Ya lo hemos desarrollado en el ejemplo. Entonces, vamos a marcar solamente, ¿ya? Porque ya en el ejemplo de la diapositiva, ahí lo hemos desarrollado ya. Vamos entonces a la 10. Ya, ahí está. Pregunta que vino en el examen de ascenso. Ojo, hay preguntas del examen de nombramiento que igualitas han venido en el examen de ascenso. Y hay preguntas del examen de ascenso que también igualitas han venido en el examen de nombramiento. Entonces, busquen de repente estos exámenes 2017 y 2019, denle una miradita, hagan comparaciones y les va a ayudar muchísimo. Acá estamos presentando preguntas, casos del examen de nombramiento, ahora también del centro. ¿Cuál sería la respuesta en la 10? Vamos, ya vamos a terminar. Un esfuercito, unos minutos más, será 8. 8 y 5 terminamos. 10. La docente está planificando una unidad didáctica en la que va a desarrollar el aprendizaje del fundamento técnico básico de dribbling en el baloncesto. Si tiene como propósito recoger los saberes previos de los estudiantes, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente? Acá ya no va a activar. Ahora me están preguntando sobre recoger, es decir, ¿qué actividad convendría hacer para que los estudiantes puedan mostrar y la maestra recoger los saberes previos? ¿Los saberes previos sobre qué, profesor? Sobre el dribbling. Ah, los saberes previos sobre el dribbling. Sí, los saberes previos sobre el dribbling. Profesor, ¿qué es el dribbling? Es una técnica de cómo llevar, cómo superar los obstáculos de una marca en el deporte del baloncesto. Allá, entonces, si dribbling, no solo, si para poder demostrar si hago bien el dribbling,
no solamente depende del conocimiento que tenga, sino también de la forma de cómo lo haga. ¿Entiendes? Ojo, saber previo no solamente es conocimiento, no solamente es mostrar tu conocimiento, también es mostrar tu habilidad. Entonces, colegas, si vamos a observar el dribbling del estudiante como saber previo, necesitamos observar lo que él sabe a través de lo que él hace. ¿Cuál sería la respuesta? Lo que él sabe a través de lo que él hace. Profesor, la C, a ver, demostrar la ejecución del dribbling, el maestro, y hacer preguntas a los estudiantes sobre lo que están observando. Por ejemplo, ¿qué acciones estoy ejecutando? ¿Cómo doy impulso al balón para que rebote? ¿Qué movimiento realiza mi muñeca mientras rebote el balón? O sea, el estudiante mira y el maestro ejecuta. El estudiante está mostrando su saber, sí, pero solamente la parte del conocimiento, pero no la habilidad. Si yo quiero observar el dribbling, tengo que observar los dos. Descartada la C. B o A. Ah, profesor, a ver, vamos a ver. Hacer preguntas a los estudiantes sobre su experiencia previa en el deporte. Por ejemplo, ¿quién sabe jugar baloncesto? Yo. ¿Alguna vez has visto un partido de este deporte? Sí. ¿Ha observado cómo se conduce el balón en este deporte? Sí. ¿Quién sabe rebotar el balón sin perder el control? Yo. ¿Esos son saberes previos? Lógicamente que no. Necesarios para conocer el dribbling. Efectivamente, la letra B. ¿Por qué, profesor? Porque no solamente vamos a tomar contacto de las cosas que él conoce, sino también de la forma de cómo lo hace. ¿Ve? Pedir a los estudiantes que reboten el balón mientras se le da diversa consigna para observar cómo lo hace. Por ejemplo, ¿cómo rebotan el balón con una mano, con la otra? ¿Cómo lo harían de dos manos juntas? ¿Cómo rebotarían el balón mientras se desplazan? Eso sí es. Algo que tenemos que dejar claro acá. Saber previo no solamente es tomar contacto con el conocimiento que el estudiante tiene, sino también con la habilidad que posee. Todo saber previo es conocimiento más habilidad, lo que hace y lo que sabe. Ese es saber previo. Última pregunta, la IAPA para hoy día. Listo. ¿Cuál sería la respuesta? Once B, gracias profesora. 11B también la colega Josefina. La B. A ver, una de las actividades consistió en que los estudiantes exploren el aula e identifiquen dos objetos que se encuentran en estado sólido, dos en estado líquido y uno en estado gaseoso. Luego, el docente les pidió que completen la siguiente tabla. Esa parte fue de una pregunta anterior. Y la tabla pregunta ahora, ¿qué objeto elegí? Tal. ¿En qué estado de agregación se encuentra? Tal. ¿En qué me baso para decir que se encuentra en ese estado? Tal. Es decir, en la actividad anterior, el maestro activó. Ahora sí quiere tomar contacto con lo que él sabe, el estudiante sabe sobre los estados de agregación. ¿Por qué es líquido? ¿Por qué es gaseoso? ¿Y por qué es sólido? O sea, activación y recojo de saberes. Muy bien. Repasamos la respuesta rápidamente. Vamos por acá. A ver, la pregunta 1 salió letras D, la 2 salió letra C, la 3 salió letra C, la 4 salió letra A, la 5 salió letra A, la 6 salió letra A, la 7 letra A, 8 letra B, 9 letra A, 10 letra B, 11 letra B. Muy bien, gracias estimadas colegas, estimados colegas, nos estamos viendo el viernes, pero eso sí, de 5 a 7, de 5 a 7, ya no 8 a 6, de 6 a 8, sino de 5 a 7 de la noche. Gracias, nos vemos, hasta la próxima, el día Gracias. viernes. Profesor, Les mando la clase grabada. gracias, bendiciones. A ustedes. Hasta pronto, gracias. Gracias, nos vemos. Permiso.